Carlita. Bien, tenemos con nosotros a Viviana Veloz, candidata a asambleísta por la Revolución Ciudadana. Bueno, pues sin duda alguna este rostro ya es conocido para todos los ecuatorianos, una mujer que, digamos, le puso el pecho a las balas en esa anterior a asamblea, sin duda alguna. Yo podría decir que se amarró los pantalones, ¿no? Bastante bien. Y que está dispuesta a volver a ajustar ese cinturón para volver a dar la cara y defender en términos generales a todo el pueblo ecuatoriano. Viviana, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Ah? Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, el gusto es para mí poder compartir aquí en Ecuador en directo. Me siento siempre como en casa y más cuando los medios de comunicación son imparciales y plurales como ustedes. Un abrazo a la distancia desde Santo Domingo de los Áchilas. Viviana, ¿qué te impulsa nuevamente a volver a la asamblea? ¿Tienes algunas cosas pendientes? ¿Crees que le debes algo aún a los ecuatorianos? Y tú sabes por qué te pregunto esto, ¿no? Porque ya en el medio se empieza a decir, Viviana quiere volver porque va a continuar con la censura al presidente Guillermo Lasso, que en ese caso ya no sería presidente. De pronto ese puede ser uno de los objetivos, yo no digo terminar con, sino cerrar ese proceso. Bueno, Viviana Veloz va a volver a la Asamblea Nacional, y hablo va a volver porque en mi provincia contamos con más del 50% de aprobación y aceptación y respaldo ciudadano, tanto para el binomio de la compañera Luisa González y de Andrés Arauz, así como para la lista de asambleístas, que quien lidera aquí es Viviana Veloz en mi provincia. Pero ¿por qué queremos volver? Queremos volver porque en este momento se necesita unir fuerzas, coadyuvar todos los esfuerzos necesarios y sacar el país adelante. El país necesita recomponerse, necesita que podamos rescatar a la patria, en este resurgir de la patria, como lo hemos denominado nosotros, tanto en materia de seguridad, empleo, salud, vialidad, oportunidades laborales, crecimiento económico, que el Ecuador vuelva a ser ese jaguar de América Latina. Y en materia de fiscalización, es claro que debemos fiscalizar varios ámbitos que aún se quedaron pendientes. Mucho se ha dicho de que se puede retomar este proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, es cierto, y la Asamblea Nacional quisiera retomarlo, lo puede hacer, pero creo que en este momento nos llama a enfocar todos nuestros esfuerzos en la situación crítica por la que atraviesa hoy el Ecuador, partiendo que es un país sangrante, que es un país doliente, que es un país que está en un profundo abismo con cifras espeluznantes en materia de seguridad, pero hay que recordar que esa va a ser siempre nuestra prioridad, pero que obviamente vamos a estar llevando la bandera de la fiscalización tal cual como lo hice en el periodo 2021-2023, que fui el interpelante de 3 procesos de juicio político, el primero en contra de Pablo Celi de la Torre, luego el otro proceso en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura y el último en contra del presidente saliente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Sin duda alguna, un rostro bastante visible para los ciudadanos en función de lo enérgica que ha sido. Pero estoy segura que no solamente se quedó pendiente el caso del presidente Guillermo Lasso, que esperemos también no termine su periodo, coja un avión y se vaya y luego no responda, como también hizo el señor Moreno, ¿no? Y de pronto la asamblea pues no se enteró y simplemente le dijo, bueno, vaya, esperemos que regrese. ¿Qué otras cosas se te quedaron pendientes, Viviana? Porque bueno, el ejercicio de la asamblea no ha sido, y sobre todo de Revolución Ciudadana, solamente hacerle un juicio político al presidente como muchos piensan, ¿no? O como ciertos detractores piensan. También se ha trabajado en otras cosas. ¿Qué cosas dejó pendiente Viviana Veloz? Bueno, así es, no solamente se ha enfocado nuestro trabajo en materia de fiscalización, sino también en materia de legislación. Dejamos como propuesta algunos proyectos de ley que quedaron tanto para informe como para primero y como para segundo debate, y que esperamos que estos se puedan retomar. También proyectos de ley que presentamos como bancada de la Revolución Ciudadana en materia laboral, en materia de salud, en materia del Código del Ambiente, lo que tiene que ver con la fauna urbana, así como también con la contaminación ambiental,
social, en materia de seguridad también quedó ya presentado un proyecto de ley. Entonces, con la nueva asamblea es claro que se pueden retomar de forma inmediata, al punto que se quedaron los trámites en ese momento en las diferentes comisiones para hacer los informes para primero y segundo debate, y también nosotros llevamos nuevas propuestas acorde a la realidad que en este momento está atravesando el Ecuador en esta Asamblea Nacional de Transición. Esta asamblea debe ser rigurosa, debe ser técnica. No quiero decir que con esto el problema del Ecuador sea por falta de leyes, de ninguna manera. El problema del Ecuador siempre va a estar el 80% en la cancha del Ejecutivo y el 20% en la cancha del Legislativo, pero te puedo decir con toda certeza que en el gobierno de Luisa González, y que va a tener una asamblea que va a trabajar junto con este gobierno, nosotros vamos a volver a tener un país como referente, así como lo fuimos en el gobierno del presidente Rafael Correa. Si recordamos aquellos tiempos en los que Rafael Correa lideró nuestro país, tiempos en los que sentimos un verdadero renacer de nuestra nación, fue un periodo en el que la esperanza y la igualdad se convirtieron en pilares fundamentales para el desarrollo de cada ecuatoriano. Y ahora nosotros podemos decir, y lo vamos a hacer, y lo vamos a lograr, que vamos a tener ese resurgir de la patria y vamos a garantizar pilares básicos para obtener un mínimo pacto social con la población, que dicho sea de paso, espera mucho en estos 18 meses y que nosotros no podemos defraudar. Necesitan soluciones, cambios a corto, mediano y largo plazo. No podemos olvidar la situación tan crítica por la que atravesamos, pero sí les decimos con toda certeza que vamos a atacar el principal problema, el más urgente que hoy tenemos todos los ecuatorianos, la inseguridad, para intentar mitigar y disminuir las cifras de violencia, tanto desde el Ejecutivo con nuestra compañera Luisa González, así como también desde el Legislativo con los asambleístas de la Revolución Ciudadana y con todos aquellos que en este momento quieran unir todas sus causas, los puntos de aprobación, los puntos de acuerdo que tengamos para sacar al país adelante. Creo que eso es lo primordial en este momento. El pueblo ecuatoriano de pronto se sintió excluido en cierto aspecto, no sintió que la asamblea le diera la importancia. Pero sin embargo hemos podido analizar, Viviana, que la Revolución Ciudadana ha empezado a darle un giro, y te nombro esto por cómo están llevando las alcaldías y las prefecturas, pues quienes obtuvieron una dignidad en las seccionales, ¿no? Ahora tienen pues las prefecturas ciudadanas, las alcaldías ciudadanas. ¿Ustedes van a hacer una nueva asamblea ciudadana? Si algo le ha caracterizado a la Revolución Ciudadana es que nosotros gobernamos con la gente, para la gente. Nunca gobernamos desde una burbuja. Nosotros nos conectamos con la realidad, y conectarse con la realidad es estar cercanos, es estar en territorio, es escuchar a los ciudadanos, cuáles son sus principales problemas y cuáles son las causas generadoras de esos problemas que se debe atacar. Esa ha sido una característica siempre nuestra, tanto a nivel del Ejecutivo como también a nivel de nuestros representantes en los gobiernos autónomos descentralizados. Y por ello podemos observar que el 5 de febrero de este año se obtuvo un gran número de alcaldías, las principales prefecturas del país, Guayas, Pichincha, Santo Domingo, Azuay, entre otras, y que eso da como cuenta que la Revolución Ciudadana sigue siendo la principal fuerza política de este país. Y lo digo con profunda humildad, porque además de que hemos sido víctimas de una persecución política, de una proscripción política sin precedentes, y que sigue esa persecución política por parte de la Fiscalía General del Estado, nosotros trabajamos con la gente, y creo que esa va a ser, y no es que creo, va a ser la característica del gobierno también de nuestra compañera Luisa González. Nosotros hemos partido de realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra el país. Por ejemplo, dos de las ciudades más peligrosas del mundo las tiene el Ecuador, Guayaquil y Esmeraldas. Vamos a cerrar con una tasa de 34 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, más de 65% del cordón de desempleados en nuestro país, una crisis económica sin precedente. Tenemos más de 7,600 millones de evasión fiscal, y que si se evita esa evasión fiscal, eso se puede incluir dentro del presupuesto general del Estado e invertir en un año en salud, en educación, en seguridad, incluso hasta sobraría. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a realizar acciones concretas. ¿Cómo lo vamos a hacer?
con la gente lo vamos a ejecutar. Y la vía y la forma en que logramos vamos a alcanzar estos objetivos es, como lo decía, evitando la evasión fiscal, invirtiendo en lo social, vamos a gobernar con la gente, vamos a tener un equipo preparado que va a acompañar a nuestra compañera Luisa González. Y en esto la Revolución Ciudadana tiene muchísima ventaja. Ya lo hicimos en el gobierno del presidente Correa, lo vamos a volver a hacer en el gobierno con nuestra compañera Luisa González. Hay un acumulado de experiencia en el sector público, no somos improvisados, tenemos conocimiento en el ejercicio del poder y de construcción de puentes de gobernabilidad, pero además también una característica muy propia de nosotros es que no somos un partido de alquiler, no es que solo nos activamos en época electoral, nosotros trabajamos todos los días con los ciudadanos, en cada rincón de la patria, y en época electoral nosotros trabajamos siempre como si no tuviéramos un solo voto, llevándole a la gente soluciones concretas, cosas que se puedan plasmar a corto, mediano y largo plazo. No somos ni demagogos, ni vendemos humo, ni tampoco somos improvisados y jamás le vamos a mentir al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo le va, Viviana? Buenos días. El presidente de la República hace poco dijo que la Asamblea no lo dejaba trabajar, que no le permitía aprobar sus proyectos de ley. Hace pocos días el canciller Gustavo Manrique dijo que en este momento están viviendo una especie de luna de miel, que todo está fluyendo y que todo marcha bien. Pero la semana pasada el presidente de la República, molesto, emitió un comunicado que ahora la Corte Constitucional le obstruye sus decretos ley. ¿Cómo analizar todo lo que dice el gobierno, el antes y el ahora? Bueno, el presidente de la República siempre ha buscado culpables. Siempre ha buscado culpables para su incompetencia, para su ineptitud, para tapar incluso los actos de corrupción en los que se ha visto envuelto su gobierno. Antes decía que era la Asamblea Nacional que tuvo una baja calificación justamente porque él metió su mano allí y puso a la señora Guadalupe Llori a conducir el Parlamento ecuatoriano, y que, dicho sea de paso, fue una de las conducciones más precarias que ha tenido la historia de la legislatura en nuestro país. ¿Pero por qué la puso? Para convertir a la Asamblea en el patio trasero de Carondelet. Bueno, ahí era culpable la Asamblea Nacional, que supuestamente no lo dejaba gobernar. Cuando disuelve la Asamblea, entonces empieza a ser culpable el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque él no tiene manejo ni conducción sobre ese consejo y no se ha convertido tampoco en la puerta trasera tal como lo hizo con el señor Ulloa. Y después culpa a la Corte Constitucional. El presidente pensó que al disolver la Asamblea Nacional él se convertía en un monarca absoluto. Y se olvida que estamos en un régimen democrático, en un régimen republicano, en un régimen en el que tiene mucho valor el sistema de pesos y contrapesos. Y al no estar en vigencia la Asamblea Nacional, le queda esa obligación a la Corte Constitucional, y queda una obligación jurídica de revisar cada decreto que elabora el presidente de la República. Decretos que van en contra de los derechos de los ciudadanos, decretos que van en contra de la economía de nuestro país. Y no hay ninguna luna de miel. ¿Acaso queda una luna de miel tener en este momento, a medio año, una tasa de 30 muertes por cada 100,000 habitantes, secuestros a diarios, extorsiones, gente que no tiene para comer, más de 3 millones de familias que solo comen una sola vez al día, más los negocios que están en este momento cerrados? Aproximadamente el 65% de la fuerza laboral de este país está en el desempleo o en la informalidad. Miles y miles de ecuatorianos que siguen migrando, atravesando la peligrosa selva del Darién. ¿Acaso esa es la luna de miel que hable el presidente de la República o el incompetente el canciller de la República, que cuando fue ministro de Ambiente no tenía respuestas? Y lo digo porque nosotros, cuando solicitamos su comparecencia a la Comisión de Biodiversidad, de la que yo era parte, nunca tenía una respuesta para los problemas que sucedían en el área en la que él tenía ese encargo, como es la cartera del Ministerio de Ambiente. Entonces, no hay ninguna luna de miel. Lo que existe es un país que está agonizando, un país que está conectado a un respirador político artificial, y millones de ecuatorianos que esperan con ansias, esperan desesperadamente que este gobierno ya se vaya a su casa. Están esperando el 20 de agosto para decirle adiós a un gobierno corrupto, incompetente, indolente, y que venga un nuevo gobierno, el gobierno de nuestra compañera Luisa González, para que la patria renazca. Ayer escuchaba también al ministro de Gobierno, Henry Cucalón,
que decía que el presidente Guillermo Lasso sí ha hecho obras y muchas obras. Lo que le ha faltado es promocionar esas obras. ¿Qué obras habrá hecho el presidente de la República? Porque de lo que recordemos, la única obra fue inaugurar un poste. ¿Y qué podemos creer del señor Cucalón, que es un ministro camaleónico, que cambia de camiseta, que le vende humo al presidente saliente Guillermo Lasso, que no ha podido tampoco dar pie con bola desde la cartera del Ministerio de Gobierno? Entonces, que nos indiquen qué obras han inaugurado, cuántas escuelas han construido, cuántos hospitales han construido, ha repotenciado, cuántas vías nuevas han inaugurado. Ninguna, no han hecho absolutamente nada. En este gobierno lo que se cuentan es muertos, no obras. Eso nos tiene que quedar claro. Y pasamos del Ecuador ama la vida al Ecuador salva tu vida. Esa será, creo, la obra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Las vacunas, las famosas vacunas o extorsiones que a diario sufren nuestros comerciantes, nuestros transportistas, esas serán las obras del presidente de la República, Guillermo Lasso. La deserción escolar, que está en una tasa muy alta en este momento, esa será la obra del presidente de la República, Guillermo Lasso. La crisis carcelaria y también todos estos amotinamientos que han sucedido dentro de las cárceles, ¿serán esas las obras que cuenta el ministro Cucalón? Creo que sí, porque obras que la gente haya podido palpar y sentir y que hayan tenido un cambio transformador en la vida de los ecuatorianos, no hay ninguna. Tan solo han sembrado muerte, dolor y llanto en nuestra gente. Hace unos días atrás renunció el consejero para temas de seguridad del gobierno, el general Paco Moncayo, y dijo que él se iba del gobierno porque ya había cumplido con su trabajo. Yo entiendo que cuando uno cumple con un trabajo es porque se solucionó un problema. ¿Se ha solucionado el tema de seguridad o el problema de inseguridad que vive el país, Viviana? Mire, no se ha solucionado el tema de seguridad y no ha cumplido con ningún objetivo ni el señor Moncayo, ni el señor Diego Ordóñez, y perdón que sea tan reiterativa, pero es que las cosas hay que decirlas como son. Terminamos el año 2022 con una tasa de criminalidad de 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En este momento tenemos 30 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Vamos a cerrar el año con 34 muertes por cada 100.000 habitantes. Y este gobierno hasta el día de hoy ha presentado el famoso Plan Nacional de Seguridad. No tiene conocimiento, y a quienes han puesto al frente, yo lo decía desde un principio, el señor Paco Moncayo tendrá otro paso tan nefasto como el del señor Diego Ordóñez y como los otros ministros que han pasado por este gobierno y que no han podido solucionar el tema de la inseguridad. Y el tema de la inseguridad es muy complejo. Nosotros debemos tener incluso un plan que no solamente apunte a atacar el tema de la inseguridad, sino también las causas generadoras de invertir en lo social. Entonces te puedo decir con certeza que no ha cumplido, que no ha erradicado esta tasa, pero lo que sí te puedo decir es que en el gobierno de nuestra compañera Luisa González, nosotros vamos a tener un Plan Nacional de Seguridad que va a contener dos aristas estratégicas. Por un lado, vamos a fortalecer las capacidades estatales para prevenir y perseguir y que se sancionen a los delincuentes, y de otra parte vamos a tener robustas políticas sociales que mitiguen la pobreza, que mitiguen la desigualdad. En materia de prevención vamos a fortalecer y limpiar los aparatos de inteligencia y contrainteligencia de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas. No podemos generalizar a todos los servidores de estas instituciones, pero hay muchos miembros que han sido cooptados por la mafia, por el crimen transnacional, por el narcotráfico, y para ello se necesita, para depurar a estas instituciones, reestructurar de manera profunda y limpiar a las manzanas podridas. Lo mismo sucede con la función judicial. Vamos también a hacer una reestructuración, una depuración de jueces y fiscales que hoy se prestan también para evitar que estos delincuentes sean sancionados y paguen sus culpas en las cárceles del país. Pero además también vamos, como ya lo dije, a invertir en lo social. Si no se invierte en lo social, no se puede fortalecer y recuperar el país. Esos serán uno de nuestros ejes principales, y te puedo decir con toda certeza que Luisa González lo va a lograr, y vamos a sentir esos cambios a corto, mediano y largo plazo. Vamos a combatir los secuestros, las extorsiones, la delincuencia común, y el pueblo ecuatoriano volverá a darse cuenta que cuando se sabe gobernar y se conoce de cómo se maneja el Estado, se puede volver a convertir al Ecuador en un referente para América Latina, como lo fuimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Viviana, ¿qué se puede hacer en 18 meses de gobierno y en 18 meses de una asamblea? Bueno, se puede hacer muchísimo. Cuando se tiene capacidad,
cuando se tiene conocimiento y que eso es un factor clave que tenemos nosotros, quienes somos parte de la revolución ciudadana, cuando entendemos cuáles son las necesidades de la gente, cuando humanizamos la política, cuando gobernamos para las grandes mayorías, no solo para un sector minúsculo como las élites, como llegó a gobernar el presidente saliente Lazo, se puede trabajar y tener cambios en 18 meses. Se puede dejar la casa en orden para el gobierno que llegue para el 2025. Ya dije que se puede hacer en temas de seguridad. Ahora también debemos topar otro tema, como es el tema del empleo. Te decía que el 65% de la fuerza laboral de este país hoy se encuentra en el desempleo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay que ayudar al pequeño, al mediano emprendedor, a quienes son parte de la economía popular y solidaria, partiendo que de ahí, de estos grupos, sale el 85% de plazas de trabajo para los ecuatorianos, pero además también, como lo decía inicialmente, evitando la evasión fiscal. Si evitamos la evasión fiscal, también podemos, de esa cifra que te decía, también se pueden generar 700,000 plazas de empleo. En 18 meses, nosotros vamos a empezar a reconstruir un Ecuador para todas y para todos. Y no son ofertas demagogas ni clientelares. Vamos a dejar la casa en orden. En materia de salud, vamos a repotenciar los hospitales, vamos a dotar de medicinas, vamos a darle de estabilidad laboral a nuestros médicos, a nuestros licenciadas y licenciados de enfermería, a todos aquellos que les ofrecieron estabilidad cuando pasaba la pandemia del COVID-19 y no se la dieron. Y para combatir la crisis económica, vamos también a fortalecer las finanzas públicas y a tomar acciones concretas desde el Estado, fortalecer el Estado para que incluso volvamos a tener inversión extranjera, que hoy ya no la hay, pero sobre todo repotenciar la inversión nacional, para que incluso nuestros recursos se queden aquí mismo y no sigan saliendo al exterior. Viviana, mi última pregunta, después viene mi compañera Carla Aro. Me voy a saltar el tema. ¿Cómo analizar esa campaña que lleva adelante el correísmo en este momento? Que han utilizado el borrego que antes era una especie de ataque que tenía el correísmo y que en este momento la campaña de los borreguitos es una campaña que cada día crece más y que se suman más personas que ahora se identifican con un borreguito. Bueno, hay que recordar que siempre nos estigmatizaban y nos insultaban con la palabra borregos. Siempre era incluso una palabra peyorativa que utilizaban para discriminar a quienes éramos parte y a quienes somos parte orgullosamente de la Revolución Ciudadana. Y hoy nosotros tenemos como un símbolo esta ovejita o este borreguito. Y cuando la gente dice por qué se sienten orgullosos de que incluso de tener esto ya ahorita como una insignia, nos sentimos orgullosos porque aquella ovejita, aquel borreguito no le desea el mal a nadie, no lastima a nadie, no odia, ama. Incluso recordemos las palabras proféticas, el pastor y el buen rebaño. Eso se traslada a lo que son estas ovejitas que hoy la gente se siente tan identificadas. Nosotros estamos con una campaña y vamos a gobernar sobre la base de la esperanza, sobre la base del optimismo, sobre la base del amor, sobre la base del cambio, sobre la base de que el Ecuador vuelva a resurgir. Y eso significan las ovejitas o los borreguitos que hoy son parte de la campaña de nuestra compañera Luisa González. Nosotros no lastimamos, no odiamos y no perseguimos a los adversarios políticos. Nuestro único objetivo siempre ha sido gobernar para la gente y cambiar y darle dignidad a la gente, tener bienestar para la gente, y porque sabemos y entendemos que la gente está cansada del odio, del anticorreísmo, porque con eso simple y llanamente la gente no come, la gente no le da de estudiar a sus hijos, la gente no obtiene un trabajo digno con un salario justo, y hoy la gente ha entendido eso, incluso aquellos que no creían en la Revolución Ciudadana. Por eso yo cierro esta parte de esta pregunta, que nosotros ser correísta y la ciudadanía ser correísta y tener esta identificación del borreguito y de la ovejita significa tener orgullo de clase, de un movimiento que es de la clase obrera, de la clase trabajadora, de los que menos tienen, de los pueblos y nacionalidades, de las diversidades, porque gobernamos en unidad para todos, sin exclusión de ninguna forma.
Viviana, se ha hablado también, bueno, y el expresidente Correa, el líder de la Revolución Ciudadana, lo ha dicho, de una constituyente. ¿Qué opina Viviana Veloz de esto? ¿Es necesario esa constituyente, tomando en consideración pues que de una u otra forma ya se han visualizado varios escenarios en la constitución actual? Decía al inicio de esta entrevista que hay que hacer un análisis y un diagnóstico muy profundo y que cada día estos problemas van empeorando de la situación por la que atraviesa el Ecuador y que hay que ir teniendo eh, la, la forma en la que se va a ir atacando las causas generadoras de todos los problemas con los que atraviesa el país. Yo estoy de acuerdo con una asamblea constituyente, estoy de acuerdo, debemos evaluar, eso sí, cuál es el momento, el problema por el que atraviesa el Ecuador y en qué momento nosotros vamos a plantear esta asamblea constituyente que recalco, estoy de acuerdo porque será el mecanismo para recuperar la institucionalidad del país tan venida menos, para que la gente vuelva a creer en la democracia, vuelva a tener confianza también en quienes los gobiernan y que ahora es muy necesario. Si no se recupera la institucionalidad, vamos a tener al frente vamos a tener representando en los organismos de control gente que no tiene la capacidad, que no tiene la imparcialidad ni el conocimiento necesario, como en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Fiscalía General del Estado y en todas las instituciones que en este momento tenemos a malos funcionarios en el país. Por ello es necesario recuperar la institucionalidad y recalco, no para perseguir ni para vendetas políticas, sino para tener un buen manejo del Estado, porque no solamente se necesita tener al frente del Ejecutivo y del Legislativo gente capacitada, sino también en los organismos de control gente que sepa para qué llega a esa institución, que pueda trabajar para sacar adelante y unir estos esfuerzos al país y no solamente se dediquen a perseguir a los adversarios políticos y a quienes les resultan incómodos, como hoy sucede en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Procuraduría y en otras instituciones. Viviana, ya para terminar, a muchos también les resultó incómodo la presencia de Viviana Veloz en la asamblea, pero bueno, Viviana Veloz ya no va a tener la presencia de algunos como de Fernando Villavicencio. Eso da un poco de tranquilidad en la asamblea, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que recibieron muchísimas ofensas del señor Villavicencio. ¿Qué opinas de eso? Ya no va a ser compañero en la asamblea. Bueno, al final todos deben de ser compañeros y trabajar en un mismo horizonte, pero ya no se lo va a tener ahí. Más allá, bueno, hay honrosas excepciones más allá de las diferencias ideológicas, más allá de del pensamiento propio que en la democracia se debe respetar. Y soy una mujer muy demócrata, respeto los criterios de la gente y creo que la base de construir buenas relaciones es respetar precisamente esos criterios. Pero si Viviana Veloz a algunos les resultó incómodo fue precisamente porque Viviana Veloz combatió la corrupción. Nunca se quedó callada, ni nunca fue alfombra del gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso, a diferencia de lo que era una facción de la bancada de Pachacutic, una facción de la bancada de la izquierda democrática, los legisladores del BAN, como el mismo legislador Fernando Villavicencio, que el Ecuador no puede olvidar que él se convirtió en el abogado defensor del presidente saliente Lasso y que obstaculizaba a todo momento el proceso de juicio político y que era su defensor a ultranza. Entonces, sin duda, la Asamblea Nacional con la muerte cruzada hizo una depuración también, se hizo una depuración muy profunda para que estos malos elementos no vuelvan a sus curules y sigan haciendo estos acuerdos o negociaciones por debajo de la mesa, aún teniendo que incluso dejar a un lado los derechos de la gente. Traficaban con el sueño, con las esperanzas, con los anhelos que tienen los ecuatorianos. Y ese sueño es tener un país que renazca, un país que resurja, un país con prosperidad económica, un país que haya seguridad, un país en el que nadie tenga miedo de salir de sus casas, un país que cuando alguien ponga un negocio no tenga miedo que mañana llegue el secuestrador o el extorsionador a llevarse lo poco que ha ganado en el día. Entonces, sin duda, va a haber una depuración profunda en la Asamblea Nacional y hago un llamado incluso para que los electores elijan responsablemente la muerte cruzada que llegó Guillermo Lasso por evadir el juicio político que propuso Viviana Veloz, es la victoria del pueblo ecuatoriano, que hoy tiene la oportunidad y la responsabilidad de volver a elegir democráticamente en las urnas a sus representantes. Por eso, a elegir con mucha responsabilidad y no dejarse engañar de estos falsos profetas demagogos que solo han utilizado a la ciudadanía para satisfacer sus intereses.
Viviana, el presidente no participa en esta elección, pero te pregunto, ¿tiene candidato a la presidencia el presidente, que tal vez lo está apoyando? Claro que tiene candidato a la presidencia, y no solo uno. Tiene el presidente de la República en diferentes partidos de alquiler, tiene sus candidatos, así que la gente, por eso digo, hay que elegir responsablemente. Tiene al señor Fernando Villavicencio, al señor Otto Sonnenhosner, entonces al señor Yacu Pérez. Entonces la gente no se puede olvidar que estos son los candidatos del presidente saliente Guillermo Lasso, que llegarán, que quieren llegar, porque no van a ganar, que quieren llegar a Carondelet tan solo para cubrir todos los actos de corrupción, los posibles actos de corrupción que se han realizado en el gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso, y que no van a gobernar para la gente ni para solucionar los problemas por los que atraviesa el país. Son los candidatos del gobierno, incluso el señor Herbas. Viviana, quiero agradecerte por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Espero volver a estar en un nuevo espacio compartiendo con ustedes más de lo que sucede a diario en el país. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Gracias a la ex asambleísta Viviana Veloz.